Gracias a Dios que pues todavía tenemos palabra viva, palabra fiel y verdadera, en la cual es necesario que todos nos deleitemos. Quiero en esta tarde leer una bella palabra que vamos a hablar acerca de el juicio en el trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante dice de la siguiente manera: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Todopoderoso. Es necesario estar preparado. Estar preparado pues a cuentas con el Señor Jesucristo. Teniendo pues esa relación con Él. Y es de estar en esa relación hoy. De estar enamorado de Él, de obedecerle a Él, de amarle a Él. Sí, es que Jesucristo merece la exaltación. Él merece que nosotros verdaderamente le honremos donde quiera que nos encontremos. Porque Él un día nos va a pedir cuentas a los creyentes en Cristo, nos va a pedir cuentas Él. Él ahorita está como abogado, pero viene el día cuando Él será juez, que va a juzgar, dice la palabra de Dios, a vivos y a muertos. Entonces, cuando Cristo pida cuentas a su iglesia, según lo habla 2 Corintios capítulo 5, dice la Biblia que estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir recompensas, recibir privilegios, ya que Dios hará tierra nueva, hará cielo nuevo. Él tiene coronas, corona de justicia, corona de vida, corona de gloria. Él tiene recompensas para todo aquel que sirve al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, ¿verdad? Si no, dice, desmayamos. Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos efectuado en favor de Él y en favor de los santos, dice la carta a los hebreos. Entonces el creyente en Cristo es bienaventurado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado los pecados, borrón y cuenta nueva. Y ahora pues la palabra de Dios enseña que somos una nueva criatura para la gloria de Dios. Lo malo que hicimos ayer, aquello que hicimos en nuestra locura anteriormente, Dios las perdonó y nos limpió con la sangre de Jesús al creyente. Y un día pues daremos cuentas a Jesucristo. Y bueno, ahí no habrá condenación para el creyente en Cristo, ¿verdad? Estará la vida eterna es regalo, pero las recompensas a través del trabajo que efectuemos en favor de la obra de Dios. Según Apocalipsis 22:12 lo enseña el Señor Jesús. Él dice: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Está hablando a la iglesia, que tenemos que trabajarle al Señor Jesucristo. Tenemos que mantener la fe. Tenemos que mantenernos en santidad, en obediencia. Ya que también la palabra de Dios dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para el creyente en Cristo está esa bienaventuranza, que estaremos delante del tribunal para recibir, gloria a Dios, ¿verdad?, privilegios grandes. Ahora, con respecto a los que mueren sin Cristo, será lamentable, será duro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidad, según Eclesiastés capítulo 9. Y en Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que se mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la persona tiene que entregarse a Jesús hoy. Sí, ¿por qué? Porque el malhechor de la cruz, uno de los dos malhechores, este hombre confesó a Jesús como rey, mas en cambio el otro malhechor pues no confesó a Jesús y murió sin Dios, sin esperanza. Pero el malhechor de la cruz dijo: acuérdate, Jesús, de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces el Señor Jesús le dijo ya en el versículo 43 de Lucas 23, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué hermoso, ¿verdad? Entonces, pero ¿a dónde irán o a dónde van las almas de aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza? Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, o sea, al Hades. En Lucas 16 nos habla la palabra de Dios de un hombre rico y nos habla de Lázaro. El rico miraba a Lázaro con desprecio, no le daba ni las migajas, no le daba agua, no le ayudaba. El problema fue que murió el rico y dice la Biblia fue sepultado y fue llevado allá al Hades. Y cuando se habla de ricos que mueren sin Dios y sin esperanza, también se refiere a pobres que mueren en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces esas almas van a ese lugar llamado Hades. Ese lugar llamado Hades es un lugar donde hay fuego. Allá lo dice Juan el Bautista. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta a raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Cuando se habla de Hades o Seol, Seol en hebreo, Hades en griego, que es el lugar de los muertos donde están las almas sin Dios y sin esperanza. En Isaías capítulo 5 dice que el Seol o Hades ensancha, cada día ensancha, se ensancha, se va haciendo más amplio, más amplio, más amplio. ¿Por qué? Porque segundo tras segundo están descendiendo las almas a ese lugar. Y acá la palabra de Dios nos viene hablando que Juan dice, él veía en el versículo 12, dice que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice la primera parte del versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Cuando la palabra de Dios dice, vi a los muertos grandes y pequeños, se refiere a aquel que está muerto en delitos y pecados, y que murió así, físicamente murió, y fue llevado al Hades. Entonces, bien, acá dice la palabra en el versículo 13, y el mar dice que entregó los muertos que había en él. ¿Cuántos cuerpos de personas que murieron, verdad, quedaron ahí en el mar? ¿Verdad? Entonces dice que el mar entregará a los muertos. Pero también dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos, o sea, van a entregar los muertos que hay en ellos. O sea que las almas que están en el Hades van a salir de ahí un día. Van a salir un día de ahí. ¿Y a qué van a salir? Para presentarse delante del trono blanco. Eso es lo que nos dice acá el versículo aquí 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, dice. ¿Verdad? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El versículo 11, aquí dice, y vi un gran trono blanco. Entonces, ahí estarán esas almas con ya un cuerpo ya resucitado, para dar cuentas al Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo es abogado, pero en ese día Él estará como juez. Entonces por eso la persona hoy que tiene vida física debe de entregarse a Jesús, arrepentirse, creer que Jesús es el Señor, creer que la sangre de Jesús tiene poder para limpiar al hombre de toda maldad. Para que en el día cuando Jesús, Él esté pidiendo cuenta ya como juez, ciertamente Él no los vaya a desechar, porque ahí va a ser duro para muchos que oyeron palabras de Dios, muchos que caminaron en el Evangelio y luego se apartaron. Dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Cuando habla del impío se refiere al que se apartó del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué será el impío y el pecador? Cuando habla del pecador se refiere a aquel que nunca quiso nada con Dios, que nunca se entregó a Jesús y no experimentó pues los dones espirituales. Pero el impío se refiere a aquel que gustó de los dones espirituales, predicó e hizo cuantas cosas en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y esto otro. Pero como se apartaron de la obra de Dios, van a estar delante del trono blanco, dice aquí la palabra, ¿verdad? Entonces dice que el mar
entregar a los muertos. Versículo 13 dice que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades. Qué terrible va a ser eso, ¿verdad? La muerte y el Hades dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Qué terrible lo que le espera al Hades. El Hades, un lugar donde hay fuego, donde están las almas sin Dios y sin esperanza. El Hades entregará a los muertos. Y después el mismo Hades, que es ese lugar de tormento, será lanzado, dice aquí el versículo 14. Dice que será lanzado el Hades y la muerte a lo que es el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego, refiriéndose a las personas que murieron sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Juan el Bautista dijo en Mateo 3:12, donde el fuego no se apagará jamás. Mateo 8 dice, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero amigo, hay esperanza para usted, hay oportunidad para usted. Pues la Biblia dice que mientras hay vida, hay oportunidad y esperanza. Entréguese a Jesús. ¿Qué le impide comenzar a caminar en la obra de Dios? Vivamos para Él, vivamos para Cristo, para que cuando muramos, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad?, puedan ir al paraíso, a ese lugar de reposo. Pero si la persona no vive para Dios en esta vida física, su alma desciende al Hades, como dice Lucas 16, de aquel hombre rico, ¿verdad?, que estando en tormentos, dice que vio de lejos a Abraham allá, ¿verdad?, en un lugar seguro. Y entonces le dijo, Padre Abraham, mándame a Lázaro, que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, bien lamentable, pues, porque Abraham le dijo, nadie puede pasar de aquí, ni de aquí para allá, ni allá para acá. Así es de que ya no hay oportunidad para ti, le quiso dar a entender, ¿verdad?, Abraham al hombre rico. Entonces el hombre rico se conformó, pues. De todos modos, dijo, pero bueno, tengo 5 hermanos, que vaya alguien de aquí para allá. No, le dijo Abraham, ya tienen a Moisés y a los profetas. Si no los oyen a ellos, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levanten entre los muertos, porque Dios ha enviado hermanos en espíritu, ¿verdad?, que vayan a ese lugar de tormento, al Hades, y vengan de regreso para que vengan a testificar, pero la gente no cree. Hay gente que dice, ¿quién ha ido allá para que me venga a contar? Si Dios ha enviado hombres de Él, y mujeres de Dios, las ha enviado a ese lugar para que vengan a testificar, pero es lamentable que mucha gente no quiere nada con Jesucristo. Pero amigo, usted sea sabio, usted sea entendido, sea humilde, porque hay 2 eternidades, vida eterna y condenación eterna. Condenación eterna es el lago de fuego. El Señor Jesús lo dijo en Marcos 16, vayan, prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando se habla de condenación, se habla del lago de fuego, donde estará el diablo, el falso profeta, la bestia, la muerte, el Hades y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida. Por eso hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No se tarde, reciba a Jesús como su Señor y Salvador, porque Cristo, Él quiere regalarle vida eterna. Amén.